Buenas tardes, ¿cierto? A todos y todas las presentes, como dice Gerboy, ¿cierto? Para hacer parte también un poco de comenzar a reescribir, ¿cierto? Esta historia no contada, ¿cierto? De Iquique también, y aportar un poco a la información, ¿cierto? Y al conocimiento que se ha tenido, como Gerboy decía, ¿cierto? De el estudio sobre los materiales. Lo interesante es poder, ¿cierto? Comenzar, ¿cierto? Esta exposición diciendo que más allá, ¿cierto? De lo que podemos descubrir en los documentos, también, ¿cierto? Hay todo un tesoro, hay todo un cúmulo también de información que puede ser recopilada, ¿cierto? Y obtenida desde los objetos, ¿cierto? Y principalmente desde los materiales que uno puede encontrar, ¿cierto? En basurales y veredas. Bueno, nuestra ciudad es una ciudad históricamente removida, ¿cierto? Una ciudad que, si bien no tiene fecha de fundación, ¿cierto? Parte de una forma bien improvisada también, ¿cierto? Hay una superposición, ¿cierto?, de edificaciones también sobre lo que fueron asentamientos indígenas, ¿cierto?, prehispánicos. Tenemos, y vamos a ver un poco de eso también, y la relación que existe entre esta superposición también, ¿cierto?, de los sitios más bien republicanos, ¿cierto?, por sobre los sitios prehispánicos que esta ciudad detenta. Bueno, en definitiva, ¿cierto?, ¿cuál ha sido la ciencia, en cierto modo, que se ha preocupado de ahondar, ¿cierto?, en temáticas de estudios materiales? Ha sido la arqueología. ¿Cierto? La arqueología como base, ¿cierto?, principalmente para el estudio de los restos materiales y a través de ellos, ¿cierto?, buscar la respuesta a la conducta social. Eso, en definitiva, ¿cierto?, es lo que hace la arqueología, ¿cierto? Y sobre todo este tipo de arqueología, que es la que yo particularmente trabajo, ¿cierto?, que es la arqueología histórica, que no es otra cosa, ¿cierto?, que la mirada desde la arqueología tradicional con metodología arqueológica a contextos históricos o contextos tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿cierto?, que aplicamos la misma metodología que se ocupa tradicionalmente en arqueología, como la excavación, ¿cierto?, los métodos prospectivos, los métodos estratigráficos, pero en sitios principalmente tardíos, sitios, ¿cierto?, donde además, ¿cierto?, de la información que tenemos, ¿cierto?, en frente a los restos materiales, también están, ¿cierto?, todas las fuentes documentales, ¿cierto?, y escritos que han quedado y que nos permiten también contrastar junto con los datos, ¿cierto?, que van a aparecer en el estudio arqueológico que se realice del yacimiento. Eso es importantísimo, ¿cierto?, porque es un poco lo que vamos a ver en relación a cómo se complementan. Bueno, durante muchos años, ¿cierto?, la arqueología y las ciencias sociales en general plantearon una suerte, ¿cierto?, de discusión entre que la arqueología, en cierto modo, es una suerte de ciencia auxiliar para la historia. Bueno, la historia, ¿cierto?, como una madre de las ciencias sociales también. En definitiva, se ha logrado, ¿cierto?, y a través del paso del tiempo y de las distintas aplicaciones de este método, contrastar eso y decir, ¿cierto?, que más que una ciencia auxiliar son ciencias complementarias. O sea, ambas fundamentadas, ¿cierto?, en cada una en su metodología, la historia y la historiografía por un lado, y por otro lado la arqueología, ¿cierto?, con el estudio de las fuentes materiales, complementan, ¿cierto?, y aquellas cosas que no podamos responder desde la historia, ¿cierto?, la arqueología nos va a ayudar, ¿cierto?, o nos va a permitir acercarnos, ¿cierto?, para lograr una inferencia de la conducta humana del hombre del pasado. Bueno, en definitiva, son los objetos los que van contando esta historia. Y esta historia, ¿cierto?, se va entretejiendo principalmente, como yo decía, ¿cierto?, desde la inferencia. O sea, desde la inferencia, ¿cierto?, que es este ejercicio, es una suerte, ¿cierto?, de ejercicio de establecer un conector, ¿cierto?, entre el objeto, el sujeto y el contexto. En definitiva, ¿cierto?, los objetos por sí solos no hablan, porque son estáticos, porque son materiales. Pero ahí está, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, que a través de la inferencia, a través del contexto donde aparece ese elemento, nosotros seamos capaces, ¿cierto?, también de establecer relaciones sociales, relaciones culturales, ¿cierto?, que hacen o marcan la diferencia, ¿cierto?, para lograr establecer hipotéticamente una respuesta a la funcionalidad de ese objeto. Esa es, en definitiva, la inferencia. Dentro de esta arqueología histórica tenemos una subrama, ¿cierto?, que es la llamada arqueología urbana o arqueología de ciudades. Puesta, dijéramos, principalmente iniciada, ¿cierto?, en lo que ha sido Europa y Norteamérica,
con corrientes, ¿cierto?, de esta misma escuela en Sudamérica, desarrollándose particularmente en Argentina, ¿cierto?, para acercarnos mucho más a nosotros. Y los argentinos, por cierto, que nos lleva a la delantera en esto. Aquí, ¿cierto?, hay estudios que ya llevan más de 20 o 25 años. Hay verdaderas escuelas de arqueología urbana y arqueología histórica en Argentina. Los argentinos, ¿cierto?, ellos han establecido también estudios en base no solamente, ¿cierto?, a sus yacimientos prehispánicos, sino que han prestado principal atención, ¿cierto?, a la formación de las ciudades, a los sitios fundacionales de las ciudades, para explicar, ¿cierto?, principalmente detalles, ¿cierto?, en relación a cómo se formaron las ciudades, cómo se forma el puerto de Buenos Aires, ¿cierto?, Mendoza, Córdoba, y aquí, ¿cierto?, han establecido una verdadera escuela de estudios de arqueología urbana y arqueología histórica. En Chile, ¿cierto?, si bien hemos sido un poco más tardíos para establecer el trabajo arqueológico, histórico y urbano, principalmente nos hemos centrado, ¿cierto?, en algunos lugares que sí nos entregan mucha información en relación a la conducta del hombre de periodos históricos. Uno de ellos, ¿cierto?, son las veredas. Bueno, uno podría decir, ¿cierto?, uno anda por la calle y va caminando sobre la historia. O sea, Iquique es una ciudad donde no solamente se respira historia, se vive historia. Pero debajo de nuestros pies, ¿cierto?, hay muchas historias que están por contar. Y las veredas, por cierto, que guardan ese tesoro de información que para nosotros, ¿cierto?, los arqueólogos, ha sido relevante. Yo más adelante voy a ahondar un poco en eso, ¿cierto?, cuando comencemos a ver los casos de estudio en los cuales he participado y he dirigido personalmente, para ver cómo esta información que va saliendo desde las veredas, ¿cierto?, tan removidas también, pero que no menos interesante, ¿cierto?, y con una capacidad de entregarnos mucha información, no solo de la historia de la vida cotidiana, sino que también es un referente para poder establecer una cronología, ¿cierto?, relativa en torno a los edificios que rodean esas veredas. Otro de los elementos importantes para el estudio y aplicación de la arqueología urbana son los basurales históricos. Los basurales, ¿cierto?, históricos son una fuente de depositación, ¿cierto?, de desechos de las sociedades del pasado. Allí, ¿cierto?, también encontramos una gran cantidad de información desde gustos, ¿cierto?, modas, comportamientos, conductas particulares que pueden ser relevadas, ¿cierto?, desde la información que podemos inferir del análisis de esos objetos que se hallan en los basurales. Bueno, una de las premisas, ¿cierto?, particularmente, y ha sido un poco la espina, ¿cierto?, en relación al estudio de esto, es que muchos de estos basurales y muchas de estas veredas también han sido muy intervenidas. O sea, si pensamos, y cierto, los que somos iquiqueños, ¿cierto?, y recordamos cuántas veces, ¿cierto?, nos han abierto la calle, ¿cierto?, para cambiar, ya sea, ¿cierto?, los tubos, las cañerías, ¿cierto?, para hacer nuevas instalaciones, para reponer el servicio de alcantarillado, montones de veces. Entonces uno puede decir, bueno, frente a esto, ¿cierto?, el contexto debe estar pero totalmente alterado. O sea, aquí se ha removido. Estos no son sitios intactos, no son sitios estáticos. Pero yo creo que debemos partir, ¿cierto?, de la premisa de que inicialmente ningún sitio arqueológico lo es. Todos los sitios arqueológicos en general y todos los yacimientos en general están sometidos, ¿cierto?, a alteraciones que pueden ser de tipo tafonómica, ¿cierto?, efectos de la naturaleza, maremotos, sismos, puede ser el viento, una serie de elementos, erosión, pero también, ¿cierto?, efectos antrópicos, como los que yo citaba, ¿cierto?, el hecho solamente de cambiar las cañerías o las tuberías de nuestra casa. Ahora, esto es una arqueología también, ¿cierto?, como dice el doctor Charlson, ¿cierto?, para las casas. Es una arqueología que invita también, ¿cierto?, a hacer estudios de los patios, ¿cierto?, de nuestros antejardines, que pueden contar historias, ¿cierto?, en relación a la vida cotidiana del hombre en la ciudad. Bueno, aquí es donde me detengo, ¿cierto?, para un poco, ¿cierto?, explicar luego de esta amplia introducción, ¿cierto?, en relación a cómo se establece esta ciencia y este análisis que vamos a ir mostrando. Bueno, estos son dos estudios de caso de arqueología histórica y urbana de la ciudad de Iquique, donde particularmente yo he trabajado, reconstruyendo la vida doméstica de los iquiqueños del pasado. Esto nos permitió, ¿cierto?, establecer cánones y decir, bueno, qué efectivamente ocurría, por ejemplo, ¿cierto?, en las calles de Iquique en el periodo peruano, ¿cierto? ¿Cuál era, ¿cierto?, la loza que se ocupaba? Elementos como esos, ¿cierto?,
Ese tipo de inferencias son las que vamos a ir logrando, ¿cierto? Yo voy mostrando una serie de imágenes a continuación. El primero de los casos es muy cerquita de acá. Muchos de ustedes, ¿cierto? Muchos de los iquiqueños van a conocer inmediatamente la casa. Jero, yo sé que la va a conocer particularmente por eso, ¿cierto? Por el mirador ahí arriba. Y esta es la casa, ¿cierto? Bolívar 541, particularmente. Bueno, hace algunos años atrás, un par de años atrás, ¿cierto? Se hizo una especie de remoción y cambio de aceras, de veredas, ¿cierto? De la calle Bolívar. Y cuando comenzaron los obreros, ¿cierto? A trabajar, los contratistas, comenzaron a aparecer restos óseos, que claramente eran restos humanos. Entonces, alguien por ahí, un vecino, ¿cierto? Inmediatamente hizo lo propio, ¿cierto? Llamó a carabineros y dio aviso, ¿cierto? Que estaban apareciendo osamentas y restos humanos. Bueno, llegó cierto personal especializado, ¿cierto? Llegó la Brigada de Delitos del Crimen, ¿cierto? Se presentaron los policías allí y se dieron cuenta, ¿cierto? Que estaban frente a contextos que eran muy antiguos. Claramente eran restos humanos, pero del periodo prehispánico. Por lo tanto, según la ley, ¿cierto? Según la legislación, porque aquí se abre, ¿cierto? Un caso, ¿cierto? Fiscalía inmediatamente ordena, ¿cierto? Hacer un peritaje. Y una vez que eso se descarta, entonces, ¿cierto? Se da aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, quienes particularmente nos llamó a nosotros para poder realizar un salvataje, ¿cierto? De lo que estaba allí apareciendo. Esta es la casa, ¿cierto? Es la vereda sur, ¿cierto? Donde aparece. Esto es al costado del edificio, ¿cierto? De la Catedral de Iquique, para quienes no se ubican muy bien. Bueno, así se veía el sitio cuando llegamos. Esto es tal cual lo habían dejado, ¿cierto? Los trabajadores, que claramente estaban muy asustados porque estaban apareciendo los cráneos. Entonces, por favor, nos decían, saque esto rápido porque nosotros tenemos que seguir, ¿cierto? Trabajando. Sin duda que esto es una suerte, ¿cierto? De batahola para las constructoras, porque cuando aparecen restos humanos, ¿cierto? Ellos inmediatamente saben, primero le van a parar la obra, ¿cierto? Segundo, mucho tiempo del trámite con el Consejo, ¿cierto? Para poder lograr que hagan algo ahí y finalmente liberar el área. Entonces, muchas veces se cae, ¿cierto?, las malas prácticas de mandar a sacar las cosas, taparlas, ¿cierto? Y es lo que no queremos, en definitiva. Porque esta, sin duda, para nosotros, para los científicos, era la posibilidad, ¿cierto?, de poder investigar qué es lo que estaba pasando en este pedazo de historia de Iquique. Bueno, nosotros establecimos entonces la metodología arqueológica para trabajar allí. Y junto con un equipo de alrededor de 8 o más o menos 9 personas, trabajamos allí, un equipo multidisciplinario, arqueólogos, ¿cierto? Conservadores y una antropóloga física y forense, por supuesto, que fue quien hizo el análisis de los cuerpos. Bueno, yo no me voy a extender en esta oportunidad, ¿cierto?, en relación al análisis prehispánico, porque lo que nos concita acá es lo referido al periodo republicano y al periodo colonial, que es lo que de alguna manera, ¿cierto?, lo que queremos demostrar en torno al estudio de estos materiales que son materiales históricos. Pero sí voy a ir contando algunas de las anécdotas que nos ocurrieron. Esto era muy curioso porque nosotros establecimos la grilla, ¿cierto?, como ustedes ven ahí, o cuadrícula también llamada, para comenzar a trabajar y comenzar nuestra excavación, porque esto teníamos que intervenirlo con metodología arqueológica. Y bueno, la primera mala experiencia, ¿cierto?, porque esto es la vía pública, que el primer día, ¿cierto?, nosotros destacamos, más o menos, ¿cierto?, para quienes conocen la labor de la arqueología, para lograr hacer una grilla como esa, se tarda más o menos medio día, porque hay que tomar las medidas, ¿cierto?, tomar las plomadas, y cuando ya habíamos terminado, ¿cierto?, en la noche nos fuimos, dejamos todo allí, y al día siguiente nos habían robado las estacas. No había nada. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, a estacar, nuevamente, bueno, algo raro en Iquique, ¿no? Entonces, nos habían llevado las estacas. Y, bueno, todo el equipo nuevamente, ¿cierto?, ahí con los martillos y colocando las estacas nuevamente para comenzar a tirar las grillas. Bueno, algunos de los resultados. Cuando comenzamos la excavación, ¿cierto?, la excavación arqueológica, sobre todo particularmente en Iquique, ¿cierto?, en yacimientos como los que aparecen en Iquique, se va bajando de 10 centímetros, ¿cierto?, porque los estratos particularmente son naturales. En este caso, ¿cierto?, los estratos fueron reconocidos, pero generalmente en contexto donde los sedimentos y la geomorfología, en este caso de costa, donde tenemos grandes bancos de arenales, ¿cierto?, de paleoplayas, como en este caso la conchuela, que nosotros los iquiqueños la conocemos, ¿cierto?, la conchuela que aparece cuando uno hace un hoyo para plantar un arbolito. Entonces, pero para los arqueólogos, ¿cierto?, entonces se hace un trabajo de ir bajando nivel por nivel, ¿cierto?, cada 10
centímetros nivel artificial, y pudimos reconocer entonces, ¿cierto?, una estratigrafía bastante marcada, con cosas bastante interesantes y que venían un poco a refrendar también, ¿cierto?, lo que la historia y la historiografía en general nos contaban de cómo se había ido formando la ciudad, sobre todo en el Casco Viejo. Lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, son los restos humanos que están en el último nivel, por supuesto, abajo, por ser lo más antiguo. Pero teníamos el caso, ¿cierto?, donde había habido intervención pasada, por ejemplo, instalación de cañerías o tuberías, como ustedes van a ver, donde teníamos restos, por ejemplo, teníamos el metacarpo más arriba, teníamos el fémur más abajo, ¿cierto? Claramente uno podía ver que había habido o había existido una alteración del contexto. Y el arqueólogo, entonces ahí la expertise, ¿cierto?, le permite establecer, ¿cierto?, elementos que son de alguna manera, ¿cierto?, de orden cronológico para ir dándole, ¿cierto?, la secuencia estratigráfica a medida que va excavando. Eso claramente se logra ya con la experiencia, ¿cierto?, con la expertise de trabajar en excavaciones. Bueno, así se veía el sitio cuando lo comenzamos a trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, en esa zona arriba, ¿cierto?, en el primer estrato donde está la flecha roja con blanco, ese es el estrato casi superficial, ¿cierto?, casi muy cercano a la vereda. Pero fíjense lo que pasa debajo, ¿cierto? Uno puede ver y se comienza a reconocer, ¿cierto?, un estrato muy delgadito, oscuro, ¿cierto? Que nosotros hicimos el muestreo, nos pudimos dar cuenta que se trataba de material carbonizado. Date, dije yo, ¿qué pasó acá? Un incendio. Aparecieron los incendios de Iquique. Los viejos incendios, ¿cierto?, de los que nos han hablado, de los incendios de manzanas, ¿cierto? Se comienza a ver y se comienza a destapar este libro, ¿cierto?, que está debajo de la vereda, como yo les decía. Y abajo, ¿cierto?, al final, ahí, al fondo están este cementerio prehispánico, ¿cierto?, que aparecía y que nosotros datamos. Es uno de los cementerios, es bastante interesante porque es mucho más antiguo, ¿cierto?, de los otros cementerios que se habían datado en la ciudad y que se habían documentado, sobre todo los del pasaje Alessandri, que en un momento, ¿cierto?, fueron trabajados por el arqueólogo, ¿cierto?, el colega Lautaro Núñez, y que particularmente este era mucho más antiguo porque correspondía al periodo formativo. Pero sobre, ¿cierto?, esta ocupación prehispánica estaba todo el sitio republicano y colonial. Eso era lo interesante. Bueno, aquí esto para los arqueólogos es, pero fenomenal. Ahí pasó algo. Y tiene que ver, ¿cierto?, con la estratigrafía. Bueno, a lo mejor va a ser muy difícil de comprender, pero yo creo que está ahí. Esto es parte, ¿cierto?, del estudio que se hace en campo. Es un levantamiento que se hace, ¿cierto?, en relación a la estratigrafía, y ustedes pueden ver allí, ¿cierto?, identificado con ese primer color café como la capa 1, que está, ¿cierto?, conformada por una arena de gravilla, ¿cierto?, que es el nivel superficial. La segunda capa, ¿cierto?, que es una capa negra, ¿cierto?, muy oscurita, que es un posible incendio, como yo les decía. La capa 3, ¿cierto?, formada por arena de color gris, ¿cierto?, de una granulometría media, con clastos. Clastos son fragmentos de rocas que estaban allí. Y esa intrusión roja que está allí es un tubo, ¿cierto?, matriz de agua que estaba dentro del contexto que se excavó. Claramente, si ustedes se dan cuenta, cuando los maestros instalaron, hicieron el hoyo ahí, pasaron todos los estratos, ¿cierto?, y llegaron al último casi, tocando donde estaban los restos humanos. O sea, nos pudimos dar cuenta, y primera inferencia, que no era primera vez que removían esos restos humanos. O sea, ya había existido remoción y teníamos antecedentes, ¿cierto?, de que habían aparecido ya restos durante las instalaciones, ¿cierto?, y cambios de tuberías que se habían hecho históricamente en esa calle. Por lo tanto, otra de las cosas que era interesante ver era que estas formaciones, ¿cierto?, conchuelas de paleoplaya, también, ¿cierto?, gran parte de ellas, algunas, ¿cierto?, podíamos ver que se introducían o se metían debajo de la casa que vimos, ¿cierto?, que es Bolívar 541. Y eso, en definitiva, es lo que pasa con el cementerio. O sea, el cementerio, si bien nosotros hicimos el salvataje y levantamos, bueno, nosotros inicialmente íbamos para levantar 2 o 3 cuerpos. Bueno, terminada la excavación, después de una semana y media de excavación, encontramos alrededor de 12 individuos, entre adultos, niños, ¿cierto?, hombres, mujeres, ¿cierto?, ancianos y jóvenes. Claramente era un lugar muy, muy interesante. Ahora, nosotros creemos que el cementerio claramente no se termina allí, se mete debajo de la casa. Y lo más probable es que a futuro, esperemos que no pase, ¿cierto?, cuando a alguien se le prenda ahí la lámpara y diga, bueno, este lugar es pero fenomenal para construir un edificio, es que van a aparecer los restos, ¿cierto? Es lo más probable.
Bueno, algunos de los elementos, esto no se va a ver muy bien porque está muy erosionado, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Esto es un elemento que no dijéramos, tiene una importancia para los sitios arqueológicos, principalmente históricos. Esto es una moneda. ¿Alguien se imaginaba que es una moneda? Pero no es cualquier moneda. Es un Carlos IV de 8 reales. Es una moneda colonial de finales del siglo XVIII. Y esto estaba, ¿cierto?, en ese estrato que claramente, ¿cierto?, demostraba que había sido la ocupación colonial temprana, ¿cierto? Estamos hablando, y esto nos permitió también refrendar, ¿cierto?, un poco la ocupación de Iquique, ¿cierto? Lo que nos ha dicho la historia tradicionalmente, ¿cierto?, que habían algunos lugares, ¿cierto?, que particularmente eran los lugares donde Iquique había partido fundacionalmente, que había sido específicamente este sector de la Puntilla, donde estamos, ¿cierto?, el sector de la Puntilla, el sector de la Catedral. En esa área, ¿cierto?, habría estado los primeros, ¿cierto?, asentamientos, sobre todo del periodo colonial. Estamos hablando de Iquique del siglo XVIII. Y esta moneda, en cierto modo, nos acercaba a ese periodo. Claramente las monedas tienen también una extensión de uso. Y allí, ¿cierto?, el arqueólogo debe ser capaz también, ¿cierto?, que en el estudio estratigráfico, ¿cierto?, es la posibilidad también, ¿cierto?, de establecer una datación un poco más absoluta, que es la que se logra, ¿cierto?, a través del carbono 14, poder hacer, ¿cierto?, y lograr establecer una media para decir, bueno, a qué periodos particularmente pertenece cada estrato. En esa correlación, nosotros también encontramos, ¿cierto?, monedas peruanas, por cierto, que teníamos que encontrar. Y entonces comenzaron a aparecer estas monedas, ¿cierto?, que son los centavos, ¿cierto?, los de 1 y de 2 centavos del tiempo del Perú, de 1863, de 1864, de 1867, empezaron a aparecer estas monedas, ¿cierto?, que también estaban caracterizadas particularmente por uno de los estratos, ¿cierto?, que representaba al periodo de ocupación peruana, ¿cierto?, de Iquique. Y allí, sumados, ¿cierto?, a todos estos elementos, están, ¿cierto?, particularmente un poco lo que nosotros veníamos a hablar, ¿no?, que es esto que nos une o que está conectado con el comer y el beber. Porque claramente las cajas y cajas, ¿cierto?, de fragmentos de loza, fragmentos de materiales de cerámicas coloniales, estaban también, ¿cierto?, asociadas a estos elementos que estaban apareciendo. Este es otro caso, ¿cierto? Particularmente es el sitio que nosotros llamamos Condel 5, y está, como dice su nombre, ¿cierto?, situado en la Plaza Condel de Iquique, que hoy día es un estacionamiento. No es plaza, es un estacionamiento. Bueno, en ese estacionamiento, ¿cierto?, cuando se excavó, ¿cierto?, los constructores, quienes estuvieron a cargo de la obra, comenzaron a encontrar casi a la altura de donde estuvo históricamente, ¿cierto?, el busto, ¿cierto?, de don Carlos Condel de la Asa, hacia la calle Vivar, ¿cierto?, particularmente frente al Ripley, muy cercano a los terrenos que ocupó la antigua Recoba, ¿cierto?, o el antiguo mercado peruano, ¿cierto?, de fines del periodo republicano peruano, ¿cierto?, en nuestra ciudad. Y comenzó a aparecer entonces los restos de lo que fue un ducto, ¿cierto?, que nosotros, con lo que después pudimos inferir a través de la excavación que se hizo, porque también se intervino este lugar con metodología arqueológica, que el ducto, ¿cierto?, estaba asociado principalmente a el edificio de la Recoba. O sea, si en definitivas cuentas decimos que este es prácticamente uno de los últimos vestigios que queda de ese edificio, ya desaparecido en nuestra ciudad, ¿cierto?, del que solamente tenemos postales, ¿cierto?, fotografías históricas que nos recuerdan cómo era. Pero este elemento, ¿cierto?, que aparecía en medio de la calle, ¿cierto?, porque esto sale en medio de la calle, llama mucho la atención. Y en esa intervención, ¿cierto?, nosotros, el Consejo solicitó, ¿cierto?, particularmente se propuso, ¿cierto?, hacer un salvataje de la pieza, pero completa. O sea, se levantaba la pieza con metodología arqueológica, pero a su vez también, ¿cierto?, se estudiaba el contexto de lo que allí estaba. O sea, esto no es levantar elementos, ¿cierto?, sin tener la posibilidad de obtener información. O sea, claramente, si ustedes se dan cuenta, las intervenciones urbanas son intervenciones muy rápidas y generalmente son intervenciones de emergencia. Esto no pasa en los contextos arqueológicos tradicionales, ¿cierto?, porque claramente uno puede tener un tiempo de extensión, ¿cierto?, para poder investigar y para poder desarrollar una investigación mucho más acotada. Aquí se trabaja contra el tiempo, ¿cierto? Y por un lado presiona a la constructora, por otro lado presiona al mandante y por otro lado presiona al consejo. Entonces es toda una coordinación, ¿cierto?, que debe existir para que el profesional pueda trabajar, ¿cierto?, los profesionales que trabajan en este particular caso,
claramente para poder obtener la mayor cantidad de información del sitio y levantar finalmente la estructura. Bueno, ahí vamos viendo, ¿cierto?, la secuencia de cómo va excavándose, ¿cierto?, capa por capa, al igual que en el caso anterior. Ahí está la grilla. Ahí está el grupo de arqueólogos, ¿cierto?, trabajando. Y va bajando, ¿cierto?, cada 10 centímetros. Bueno, particularmente la primera capa, ¿cierto?, la capa del asfalto fue durísima sacarla, ¿cierto? Por eso tuvimos que usar ahí, ¿cierto?, a un maestro, ¿cierto?, que nos ayudó, nos apoyó para poder levantar y cortar la capa asfáltica. Finalmente, ¿cierto?, establecimos este trabajo para lograr descubrir el ducto que está allí, ¿cierto?, que es este, cuya factura, ¿cierto?, es principalmente una argamasa de una suerte de un aglomerante que es lo que llaman cemento romano, ¿cierto?, que es lo que se utiliza para pegar estos ladrillos. Pero muchos de estos ladrillos también nosotros logramos establecer una cronología también y asignarlos, ¿cierto?, a más o menos mediados y finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando también del periodo tardío, ¿cierto?, de ocupación de la República Peruana, y que nos trasladaba a eso. Ahora, aquí viene, ¿cierto?, la gran discusión en torno a la funcionalidad de esto, o sea, cuál fue la función en particular que este ducto cumplía. O sea, si venía de la Recoba, ¿qué es lo que, en definitiva, cuál era el uso, ¿cierto?, que se le daba? Bueno, nosotros pudimos recopilar, ¿cierto?, y contrastar información de la época que nos permitió, ¿cierto?, establecer de que este ducto fue utilizado para evacuar aguas grises, ¿cierto? Aguas grises son las aguas que probablemente, ¿cierto?, el mercado utilizaba para lavar, ¿cierto?, lavar las verduras, las frutas, el expendio de carne, ¿cierto?, que se hacía allí en los locales. Y esto iba a dar o bien a las jardineras de la plaza o particularmente algún pozo o algo que permitía, dijéramos, sacar el agua. Claramente, en las condiciones de salubridad, ¿cierto?, para la época era importante, ¿cierto?, también mantener. Recordemos que es un periodo, ¿cierto?, también complejo en torno a las epidemias, ¿cierto?, la fiebre tifoidea también es bastante recurrente y hay, ¿cierto?, documentación y análisis de los historiadores también en torno a cómo las autoridades de la época, ¿cierto?, también enfrentan un poco los problemas sanitarios, que son bastante precarios, pero tratan de buscar la solución. Y en la excavación, particularmente, nosotros fuimos encontrando, ¿cierto?, todos los restos de alimentos, ¿cierto?, de vajilla y loza que se había utilizado en la época. Hay mucha fragmentería de vidrio, particularmente vidrio. Vamos a ver más adelante, en particular, algunos elementos que salieron de esta excavación, pero que nos hablaban entonces de, en particular, la mesa del iquiqueño, ¿cierto?, del iquiqueño del pasado. Nos iba contando qué tomaba el iquiqueño del pasado, cuáles eran los platos que utilizaba, ¿cierto?, el iquiqueño del pasado también. Y finalmente ahí tenemos, ¿cierto?, el ducto ya descubierto. Esta es la estructura, si ustedes se dan cuenta, es atravesado también por una cañería mucho más moderna, muy posterior, ¿cierto?, que está allí, que cuando seguramente se hizo la intervención no se quitó, sino que solamente se dieron el trabajo, ¿cierto?, de romper el trozo por donde iba a pasar la tubería y dejaron el ducto ahí. O sea, este ducto prácticamente durmió, ¿cierto?, más de 140 años, ¿cierto?, en ese lugar, sin que nadie lo molestara, hasta que se hizo, ¿cierto?, esta intervención enorme, ¿cierto?, en la Plaza Condel. Ahí también tenemos, ¿cierto?, una figura muy similar a la anterior, que es un croquis de estratigrafía, ¿cierto?, con la explicación de cada uno de los estratos, ¿cierto?, que se van descubriendo y que se van analizando en particular. Toda la información que se saca de los sitios se lleva al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿cierto?, hay distintos expertos, ¿cierto?, hay expertos en análisis textil, en análisis cerámico, en análisis de loza, que van, ¿cierto?, entregando la información en torno a lo que se va recopilando, ¿cierto?, del sitio. Ahí ustedes tienen, ¿cierto?, el ducto en particular, ¿cierto?, y allí cada uno de los estratos, donde también encontramos, ¿cierto?, nos aparecieron las famosas monedas, ¿cierto?, por todos lados salieron las monedas, y también dentro del ducto, nos aparecieron dentro del sedimento, pegado al sedimento del ducto, en el análisis de los ladrillos particularmente, aparecieron algunas monedas también del periodo peruano. Aquí hay, perdón. Aquí hay una de las muestras, dijéramos, de estas monedas son centavos. Estos centavos peruanos, ¿cierto?, que circulan en esa época, finales del siglo XIX,
particularmente son monedas muy corrientes, muy comunes, algo así como la moneda de 10 pesos, que siempre se nos cae en la casa, ¿cierto? O la mamá la barre, ¿cierto? Y la tira al patio y queda ahí, la moneda se sedimenta y se cementa finalmente. Eso. Bueno, eso y este análisis de casos, ¿cierto? Es lo que nos ha permitido, de alguna manera, ¿cierto? Establecer. Estos son dos casos que yo he elegido particularmente porque son los más cercanos, los más recientes también. Hemos tenido otras experiencias, las voy a comentar, no me voy a extender en ellas, ¿cierto? Pero sí, estas son las más particulares, un poco a través de ellas hemos reconstruido un poco el comer y el beber, ¿cierto? De este Tarapacá histórico. Aquí, ¿cierto? Está, bueno, primero, ¿cierto? Analizar la mesa colonial, ¿cierto? Que es lo que ocurre particularmente en el siglo XVIII. Tenemos elementos que son mucho más antiguos, pero en menor cantidad, ¿cierto? Que hemos registrado, ¿cierto? Algún tipo de elementos del siglo XVI, del siglo XVII, pero en menor cantidad. Claramente la explicación está dada por la cantidad de años que ha transcurrido, también porque son elementos, ¿cierto? Que si bien son elementos de alguna manera degradables, ¿cierto? También han estado en posesión de algunas familias en particular. La mayoría de los elementos también han sido conservados, ¿cierto? En colecciones particulares. Y ahí un poco, ¿cierto? La expertise del arqueólogo para buscar todos estos elementos y comenzar a unir, ¿cierto? Tal cual un puzzle, la historia, ¿cierto? De este comer y beber en el siglo XVIII. Bueno, uno de los elementos que se robaba la película, ¿cierto? En el siglo XVIII era los contenedores. O sea, necesitaban nuestros ciertos antepasados contenedores particularmente, ¿cierto? Primero para guardar el elemento vital, ¿cierto? Que es el agua. Y segundo para guardar el elixir, ¿cierto? Que es el vino y el aguardiente. Y estos contenedores particularmente caracterizados por un tipo de contenedor cerámico, ¿cierto? Que viene o deviene de una tradición morisca muy antigua, ¿cierto? Que nace en la vieja península ibérica y que es traída, ¿cierto? Por los conquistadores a América, ¿cierto? Con estudios principalmente de esta materialidad en lo que es hoy día Centroamérica y el Caribe, donde más se ha desarrollado, ¿cierto? El estudio sobre este tipo de contenedor que aparece, que es llamado perulera, botija, particularmente, o botijo. Ahí está. Bueno, este es un tipo, porque hay alrededor de 6 o 7 tipos reconocidos de peruleras o botijas, que esto es característicamente colonial. O sea, cuando uno ve esto o fragmentos de esto en los sitios o yacimientos arqueológicos históricos, claramente lo signa y lo manda inmediatamente al periodo colonial. Ahora, hay distintos tipos de botijas, porque así han sido reconocidas particularmente por estilos que marcaron el siglo XVI, XVII y XVIII, o sea, desde la temprana colonia, ¿cierto?, hasta la colonia más tardía. Y aquí, ¿cierto?, en particular, hacia aquí donde estoy señalando, es un fragmento de boca de botija. O sea, esta no tiene su boca y aquí tenemos el fragmento de la boca. No es en realidad de esta botija, pero sí de otra, muy similar a esta. Por lo tanto, nosotros comenzamos a encontrar en los yacimientos muchos fragmentos de panza, fragmentos de base, fragmentos, ¿ciertos?, de boca que aparecen. Pero todo esto, ¿cierto?, tenía una relación primero cronológica de estilos, o sea, hubieron modas que se interpretaron, ¿cierto?, dentro de los estilos de botijas que se usaron. O sea, tal cual hoy día hemos podido ver la evolución, ¿cierto?, de envases, por ejemplo, de algo tan común y corriente, ¿cierto?, como el envase de la Coca-Cola, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando el envase, por ejemplo, de vidrio de la Coca-Cola, hasta tener el envase que hoy día tenemos. Lo mismo pasa con estas botijas. Y allí, gran parte del análisis que hicimos, ¿cierto?, nos permitió también establecer que la mayoría de estas botijas pertenecían al siglo XVIII. Eso quiere decir que claramente los elementos que están apareciendo permiten también, ¿cierto?, relacionar los sitios que se documentan a este periodo. Y en particular encontramos, ¿cierto?, en estas botijas, algunas tenían algún tipo de inscripción, ¿cierto?, algunas iniciales, ¿cierto?, cruces, elementos que también, ¿cierto?, han sido analizados y que particularmente significan, ¿cierto?, o la pertenencia de la misma, ¿cierto?, o el origen de factura. Ahora, hemos tenido, a través del análisis que se ha hecho de las pastas, particularmente dos casos. Aquellas botijas que fueron traídas desde Europa, ¿cierto?, o de otras zonas de América hasta esta región en particular, y aquellas botijas que fueron facturadas con cerámicas, con arcillas locales, con manufactura local, en lugares tan cercanos hoy día como Pica.
Particularmente digo Pica, porque Pica, ¿cierto?, como muchos de ustedes también saben, en el siglo XVIII, ¿cierto?, desarrolló una pequeña, ¿cierto?, pero no menos importante industria del vino, ¿cierto?, dedicada principalmente, ¿cierto?, a abastecer mercados, ¿cierto?, de acá, locales, mercados de la región. Pero junto con desarrollar esta industria vitivinícola, también estaba, ¿cierto?, la necesidad de fabricar los contenedores que trasladarían el líquido. Por lo tanto, estos contenedores se esparcieron, ¿cierto?, y fueron mandados a distintos puntos de la región y a lugares también fuera de la región con el líquido, ¿cierto?, que salía de la zona de Pica, Matilla y Quisma, particularmente. Y bueno, eso también particularmente podemos identificar, y así lo hemos hecho, en algunos lugares en Pica hay lugares con toponimia que claramente delatan, ¿cierto?, como una zona en el sector del Valle de Quisma llamado botijería. Cuando usted habla de botijería, ¿cierto?, habla de un lugar donde se fabricaban las botijas. Fuimos a ese lugar particularmente y encontramos un lugar, ¿cierto?, que es una zona donde se fabricaban las botijas, donde tenemos estratos y estratos y estratos y estratos de fragmentos de botijas, algunas, ¿cierto?, que se rompían durante la cochura, otras que no salían más o menos falladas, ¿cierto?, y se rompían ahí mismo, y eso nos permitió identificar un lugar, ¿cierto?, de factura local de estos contenedores. Bueno, además de eso, y aquí un poco la gracia, ¿cierto?, de la arqueología histórica, o sea, no nos quedamos solamente con el elemento, lo que yo decía inicialmente, ¿cierto?, el objeto no va a hablar por sí solo. Por lo tanto, entonces mandamos a una persona que inmediatamente se fuera a los archivos y empezara a buscar. Y en esa búsqueda, ¿cierto?, empezaron a aparecer las botijas. Señaladas, ¿cierto?, los inventarios de las parroquias, ¿cierto?, señaladas en los libros de fábrica de las iglesias del siglo XVIII, y ahí aparecía entonces esta documentación que nos hablaba en particular. Aquí, por ejemplo, una nota, ¿cierto?, de don Antonio O'Brien, ¿cierto?, este juez visitador de Minas, ¿cierto?, del siglo XVIII, particularmente donde él dice, ¿cierto?, carece este puerto, refiriéndose a Iquique, totalmente de agua, y la que beben en él, dulce, la conducen del de Arica, del puerto de Arica, y la salobre de la quebrada de Pisagua, distante por más de 12 leguas. Esta es tan salobre que solo se bebe a falta de la dulce, y se vende a 4 reales botija, ¿ya? Y la de Arica a 8 reales, y muchas veces a 12. Bueno, bastante cara, si uno hace un poco la diferencia, ¿cierto?, monetaria hoy día al cambio, es bastante cara. Y un poco lo que comenta también Darwin, ¿no?, cuando llega a Iquique, ¿cierto?, y le venden una botella de agua salobre, dice, muy mala, ¿cierto?, a no sé cuántos chelines, más de 10, dice, carísima la botella. Y eso nos habla, ¿cierto?, de un puerto que también careció, ¿cierto?, históricamente del agua, sobre todo del agua dulce. También, ¿cierto?, en los documentos eclesiásticos, como yo decía, también aparecen los testimonios del uso, ¿cierto?, y de la funcionalidad de las botijas. Acá hay un documento, no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero sí, en particular, es una donación que hace un señor, ¿cierto?, del oasis de Pica, a la iglesia, ¿cierto?, en botijas de vino, la producción local, que se entrega, ¿cierto?, para la iglesia de Nuestra Señora de Iquique, para Nuestra Señora de la Concepción de Iquique. Y eso es fechado, ¿cierto?, es un extracto del documento de censos y cobros de la parroquia de Tarapacá el año 1760. Aparecen nuevamente citadas las botijas. Bueno, estos son solo algunos casos porque en particular hay todo un estudio, ¿cierto?, en relación a cómo estos elementos aparecen relacionados también en la documentación histórica. Y no solo las botijas. Bueno, es particularmente el caso de esto, ¿cierto?, las llamadas cerámicas domésticas, o sea, los platos, ¿cierto?, los vasines, las fuentes, todo lo que se lleva a la mesa. Particularmente en el siglo XVIII, ¿cierto?, ya hablamos de una presencia de cerámicas que son algunas de factura local. Pero ¿qué pasa tempranamente? Y eso es lo que muchos investigadores, ¿cierto?, en Centroamérica principalmente han estudiado. Cuando llegan los conquistadores, ¿cierto?, la primera loza que se trae en el siglo XVI es una loza que viene, ¿cierto?, de la península ibérica, en muchos casos, y es facturada, ¿cierto?, en la zona hoy día del sur de España. Hay algunos fragmentos, ¿cierto?, reconocidos de la famosa loza Talavera de la Reina, las mayólicas andaluzas, ¿cierto?, que aparecen en sitios como Panamá la Vieja, ¿cierto?, Santo Domingo hoy día, donde uno puede identificar estos yacimientos muy tempranos, de la colonia temprana del siglo XVI y XVII, en particular con loza que viene de fuera. Pues bien, esto tenía una particularidad, que esta loza era muy cara, o sea, traerla no era el lujo para cualquiera.
Por lo tanto, no estaba en la mesa, ¿cierto?, de aquellos estratos sociales más bajos, sino que más bien aparecía, ¿cierto?, sin nada, ¿cierto?, en casas de importancia, como las casas del gobernador, ¿cierto?, del corregidor. En esos yacimientos han sido encontradas particularmente este tipo de losa. No es el caso distinto, el de Tarapacá, donde en algunos yacimientos hemos encontrado, pero digo yo, 1 o 2 fragmentos, o sea, casi nada de losa foránea o losa de fuera. La losa que aparece colonial, sin duda, es la cerámica colonial americana, ¿cierto? Hay estudios particularmente hechos en la zona sur peruana por la antropóloga Prudence Rice, con quien hemos tenido contacto también para poder establecer y mostrar, ¿cierto? Mire, esto es lo que está apareciendo acá, muéstrenos usted qué es lo que tiene allá. Y en ese contraste de información hemos visto que lo que aquí aparece no es muy diferente de lo que sale, por ejemplo, en excavaciones hechas en los antiguos lagares, ¿cierto?, de Moquegua, en el sur peruano, y en zonas muy cercanas a Arequipa también. En estos sitios, ¿cierto?, de tradición colonial también, donde hay una industria, ¿cierto?, vitivinícola también, ¿cierto?, de aguardiente mucho más grande que la que se desarrolló aquí en el siglo XVIII en Pica. Pero ahí uno puede, ¿cierto?, decir, bueno, hay elementos, ¿cierto?, que son manufacturados por mano de obra seguramente, ¿cierto?, de alfares originarios de acá de la región, mestizos en particular, ¿cierto?, enseñan la técnica a los indígenas y hay, ¿cierto?, una manufactura local, con arcillas locales, ¿cierto?, en hornos locales, ¿cierto?, y en algunos casos particularmente con figuras, ¿cierto?, que evocan también el mundo andino, ¿cierto? Hay algunas figuras que son evocadas, ¿cierto?, de plantas o tipos de animales también que son americanos propiamente, que claramente difieren totalmente, ¿cierto?, de lo que aparece signado al periodo más temprano. Ahora, en los casos, ¿cierto?, donde no hay uso temprano de cerámica, por ejemplo, europea o la cerámica vidriada temprana, se utiliza, ¿cierto?, la cerámica indígena. Pero por estudios, ¿cierto?, que se han hecho y principalmente por contrastación con información documental, los españoles no eran muy dados a utilizar, ¿cierto?, la losa de la tierra, como ellos le llaman y la describen, ¿cierto?, varias veces los cronistas. Era como una suerte de usar algo muy, muy básico que ellos veían, ¿cierto?, casi primitivo. Entonces, traer losa de fuera, sin duda que les daba un estatus y cambiaba ahí la figura, ¿cierto?, de que usted estaba trayendo losa importada. Por lo tanto, tenía una relevancia. El fragmento que está aquí es un fragmento de losa temprana, esos europeos, es una mayólica del sur de España, pero si ustedes se dan cuenta es un fragmento muy pequeño por la escala. Y esto es lo que aparece, ¿cierto?, en abundancia en todos los yacimientos coloniales, ¿cierto?, la mayoría, ¿cierto?, estudiados en Tarapacá, sobre esta losa, la que hemos llamado, ¿cierto?, la verde sobre verde. Esta es en particular verde sobre verde porque las figuras, la mayoría de ellas, ¿cierto?, evocan plantas o son figuras, ¿cierto?, lineales que aparecen sobre esta losa que es vidriada, que es una arcilla, ¿cierto?, en particular de corchura de alta temperatura, pero con un baño y un barniz, ¿cierto?, que se elabora o se fabrica con sal y algunos aditivos que se hacen en particular para lograr ese vidriado. Eso es lo que le da el acabado finalmente a esta losa. Ese es un fragmento de plato. Esto es un trozo también de un pocillo más pequeño, ¿cierto? Y aquí se alcanza a ver y a distinguir, ¿cierto?, la figura. Claramente era una especie como de planta, ¿cierto?, o enredadera, que vamos a ver más adelante un caso de un plato que prácticamente está casi completo, que fue reconstruido también en laboratorio, pero permite hacer una idea de qué tipo de losa es la que se usa en el siglo XVIII. Aquí. Esta es una de las piezas más completas que hemos encontrado, particularmente de este tipo de losa. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense las figuras, ¿cierto?, y el color del engobe que cubre esta pieza. Y son platos, ¿cierto?, tipo pocillo. Esto nos habla, ¿cierto?, que particularmente no son platos utilizados o fabricados para usarlos en la mesa. El comer del siglo XVIII es un comer del comer sentado, del ponerse el plato, ¿cierto?, aquí en la rodilla, ¿cierto?, y comer muchas veces, si a falta de cuchara, con la mano. Por lo tanto, ese es el comer del siglo XVIII. No es un poco el esquema, ¿cierto?, que nosotros tenemos de estar todos sentados a la mesa y comiendo. Estos son los banquetes del siglo XVIII, con elementos propiamente que también han sido registrados en el registro arqueológico, ¿cierto?, como elementos propios, ¿cierto?, de la tierra. El maíz, la papa, ¿cierto?, la papachuño, ¿cierto?, que aparecen también en estos estudios y estas investigaciones que se han hecho. Aquí
una fotografía sobre un yacimiento donde uno puede encontrar, ¿cierto?, los elementos tal cual aparecen, ¿cierto?, sobre una depositación de un sitio donde ustedes tienen fragmentos de losas mucho más tardías. Estas son losas del siglo XIX, hay fragmentos de colonial indígena y fragmentos de esta losa de la tierra o americana colonial, que es la que hemos ido describiendo hasta este momento. Bueno, terminando el periodo colonial, tenemos, ¿cierto?, una descripción de los materiales que han sido asignados a la Mesa Republicana de Tarapacá. O sea, esto incluye, ¿cierto?, el periodo republicano peruano, temprano, o sea, desde 1820 más o menos en adelante, y llega, ¿cierto?, hasta lo que es el inicio, ¿cierto?, también de la República de Chile, de ocupación, ¿cierto?, en la región. Aquí, ¿cierto?, yo voy a ir mostrando, ¿cierto?, por el tiempo también, ¿cierto?, algunas de las losas. Estos son elementos particularmente europeos, ¿cierto?, la mayoría de ellas es losa inglesa. Aquí la factura es totalmente diferente, ¿cierto?, el tipo de costura es de una alta costura, de alta temperatura, y sin duda que aquí lo que se roba la película es el diseño. O sea, si alguien recuerda, ¿cierto?, sobre todo los más mayores, los viejos platos, ¿cierto?, y las viejas soperas de las abuelas, por ejemplo, que guardaban, ¿cierto?, celosamente en las antiguas vitrinas de las casas iquiqueñas, ¿cierto? Uno podía ver esas evocaciones, ¿cierto?, de platos, losas, ¿cierto?, muy antiguas que habían, por cierto, heredado, ¿cierto?, de generación en generación y que se guardaban como un tesoro y que solo se sacaban, ¿cierto?, para ocasiones importantes, ¿cierto?, la llegada de una visita muy ilustre o festividades, ¿cierto?, como el Año Nuevo, sobre todo particularmente en Iquique, ¿cierto?, cuando se saca esta losa y se utiliza. Ahora, esto particularmente es un plato que está completo, pero mayoritariamente en los sitios, y sobre todo los sitios que nosotros analizamos, lo que más aparece son fragmentos, fragmentería de este tipo de losa. Ahora, uno puede analizar y decir, bueno, la mayoría de estos platos, por el hecho de su factura, los diseños, ¿cierto?, evocan paisajes europeos, ¿cierto? Y eso también conecta, y según estudios realizados, ¿cierto?, un poco el hecho de que Iquique hoy día es un puerto, ¿cierto?, que se construyó con migrantes. Por lo tanto, los migrantes traen también, ¿cierto?, estos platos y llegan con ellos con platos, ¿cierto?, y losa y vajilla particularmente traída de cada uno de los puntos de donde ellos vienen. O sea, y así podemos encontrarnos, ¿cierto?, sobre todo en este sitio de Bolívar 541, ¿cierto?, con factura de losa que no solamente era inglesa, sino francesa, holandesa. Encontramos una serie de elementos, ¿cierto?, que podía ser reconocida por algunos de los resellos, ¿cierto?, que tienen también estos platos en su reverso, ¿cierto? Muchos de ellos, si ustedes recuerdan, en la parte de atrás, ¿cierto?, venía el sello y el origen de dónde venía la losa. Eso nos habla un poco del origen de estos objetos. Aquí voy pasando rápidamente algunos platos, ¿cierto?, algunas losas del siglo XIX y que también, ¿cierto?, estuvieron en uso hasta principios del siglo XX también. Fíjense los diseños. Este es un plato que fue reconstruido también en laboratorio, ¿cierto?, para lograr establecer su forma, pero es de una factura mucho más rústica. Si se dan cuenta, aquí no hay paisajes, sino que estos diseños florales, ¿cierto?, son, no diría de una losa más burda, pero en torno al análisis de calidad, por cierto que lo es, pero es un poco más barata. Por lo tanto, esta es la losa más común y más utilizada, ¿cierto?, en el Tarapacá del siglo XIX. Y es lo que encontramos particularmente, como decía Herboy, ¿cierto?, en los basurales históricos de las salitreras. Uno puede encontrar, ¿cierto?, grandes cantidades, ¿cierto?, de este tipo de losa en particular, que es esta losa blanca perlada. Ahí los resellos, ¿cierto?, un poco para mostrar particularmente este símbolo inmediatamente, ¿cierto?, nos traslada a Inglaterra, ¿cierto?, Inglaterra. Y muchos de estos resellos ya han sido estudiados, investigados, ¿cierto?, para poder establecer orígenes de estas losas. Estas son losas locales, todas aparecidas aquí en yacimientos de Tarapacá. Bueno, un universo también aparte, ¿cierto?, de las losas son las botellas. Y el vidrio en particular nos cuenta muchas cosas. Los tipos de licores, ¿cierto?, los tipos de fábricas que estaban elaborando estos vidrios, el sistema con el que se elaboraba, el cambio y el paso de la botella soplada, ¿cierto?, a aquella botella que se manufacturaba también, ¿cierto?, ya en serie con moldes. Y tenemos esos casos, y así hemos encontrado, ¿cierto?, grandes cantidades también de fragmentos de vidrio de distintos tipos de botella. Hay un caso que yo quisiera detenerme en particular con el caso de las botellas de vidrio,
que fue bastante curioso, ¿cierto?, estudiando y investigando yacimientos, ¿cierto?, a lo largo de los caminos de los arrieros en el desierto de Tarapacá. Nos pasaba, ¿cierto?, muy recurrentemente que cuando hacíamos nuestros recorridos y en las prospecciones arqueológicas que se hacían, encontrábamos fragmentos, botellas casi completas, como esta, pero sin el gollete, sin el cuerno. Bueno, nos preguntábamos, pero qué raro, ¿qué es esto? ¿Por qué aparecen siempre sin el gollete? Entonces, como yo bien decía, los objetos no hablan por sí solos. Comenzamos a conectarnos un poco con la información de la época, ¿cierto? Y decir, bueno, esto obedece a una conducta en particular. Y uniendo, ¿cierto?, la arqueología con la etnografía, logramos establecer contactos, ¿cierto?, con algunos antiguos arrieros, ¿cierto?, que todavía viven, algunos de ellos, ¿cierto?, que viven, ¿cierto?, en la localidad de Pica, en la localidad de Mamiña, ¿cierto?, que son oriundos de esa zona, pero que recuerdan particularmente, ¿cierto?, que cuando partían estas caravanas, ¿cierto?, desde las quebradas, los arrieros, ¿cierto?, llevaban las mercaderías que debían repartir por los pueblos, pero también llevaban, ¿cierto?, lo que ellos iban a consumir, sus alimentos, lo que iban a preparar a lo largo del camino. Y una cosa muy práctica nos contaba, ¿cierto?, una persona de Pica, un señor ya de octogenario, nos decía era que los arrieros, como no llevaban ni descortador ni ningún tipo de elemento, buscaban una piedra lisa, ¿cierto?, ponían la botella y le pegaban un golpe en seco para abrir la botella. Entonces eso nos develaba inmediatamente, ¿cierto?, esta incertidumbre en torno a por qué encontrábamos todas las botellas sin gollete. O sea, ahí estaba la respuesta. Y eso demuestra, ¿cierto?, que la arqueología histórica complementa, pues, elementos, ¿cierto?, que tenemos tanto en la historiografía tradicional, en la historia tradicional, como aquellos elementos que aparecen, ¿cierto?, todavía como objetos, ¿cierto?, en los yacimientos arqueológicos. Esto que está acá también es muy recurrente encontrarlo en los basurales de La Pampa, y es un tipo de cerámica en particular desarrollada en Europa, ¿cierto?, a partir de mediados del siglo XIX, llamada grés. ¿Ya? El grés es un tipo de arcilla de cochura de alta temperatura. O sea, se alcanza, ¿cierto?, este tipo de cochura con una granulometría bastante fina, es una cerámica de factura bastante fina, torneada, por supuesto, en algunos casos con asa y en otros casos no. Hay distintos tipos y hay toda una tipología ya elaborada en torno a las cerámicas de grés. En particular, Argentina, como yo inicialmente decía, ¿cierto?, ha establecido ya tipología y analogía, ¿cierto?, tanto para las cerámicas de grés como también para los objetos de vidrio. Y en el caso particular de Tarapacá, ¿cierto?, estas sabemos, ¿cierto?, por análisis documentales y análisis de sitios, que estas contenían en su gran mayoría cervezas y licores como el gin. Bueno, esto es un misceláneo, ¿cierto?, de elementos y objetos que no son ni cerámica, ¿cierto?, ni tampoco losa, pero que está así signada, ¿cierto?, también a elementos que están asociadas, ¿cierto?, a esta mesa histórica. Aquí, una cuchara de madera, ¿cierto?, también de un contexto, un fragmento de cuchara, ¿cierto? Fíjense la factura, cómo está tallada la cuchara en madera. Particularmente, ¿cierto?, si bien hemos encontrado y registrado también, ¿cierto?, cubiertos de metal, en sus casos plaqué, ¿cierto?, o alpaca, elementos que aparecen también en los basurales históricos. También nos hemos encontrado, ¿cierto?, en estratos mucho más tempranos, eso quiere decir finales del siglo XVIII, ¿cierto?, principios del XIX, con muchas cucharitas de maderas, muchas. Aquí otro ejemplo de cuchara de madera también. Fíjense la superficie quemada. Esto quiere decir que estas cucharas, ¿cierto?, estuvieron también en contacto con temperaturas altas. Y eso puede ser que principalmente o hayan sido arrojadas al fuego, ¿cierto?, en algunos fogones, o simplemente fueron desechadas, ¿cierto? Y aquí el uso, ¿cierto?, y el desgaste también propio de la pieza. Ahí. Esto es un fragmento de calabaza y nos habla particularmente, ¿cierto?, del uso de las calabazas, que no solamente fue usado, ¿cierto?, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, sino que también en el siglo XIX encontramos el uso de la calabaza, particularmente primero, ¿cierto?, para consumir el mate, el famoso mate, y particularmente también, ¿cierto?, para elaborar algún tipo de elementos, ¿cierto?, que guardaban especias o algún tipo de elementos, ¿cierto?, de mayor valor para la cocina. Y aquí no se alcanza a ver, pero esta calabaza está pirograbada.
Sin duda que esta es una tradición indígena, pero de raíces prehispánicas que también, ¿cierto?, pervive en periodos más históricos. O sea, esta tradición se mantiene y no deja de usarse solo porque haya llegado la loza o haya aparecido la cerámica colonial. O sea, esto se sigue en uso. Y lugares y yacimientos como, por ejemplo, el asentamiento colonial minero, ¿cierto?, de San Agustín de Guantajaya, muy cerca de acá, en Alto Hospicio, tenemos, ¿cierto?, basurales históricos con grandes cantidades de fragmentos, ¿cierto?, de estas calabazas o mates. Bueno, finalmente, ¿cierto?, una frase para terminar, ¿cierto? La arqueología es la búsqueda de hechos, no de verdades. Si quieren verdades, vayan a la clase de filosofía, Indiana Jones y la última cruzada. Eso. Y como una manera, ¿cierto?, de homenaje también, yo quiero dedicar, ¿cierto?, esta ponencia en particular a un gran amigo que se fue hace algunos meses, como fue mi maestro, ¿cierto?, y profesor, don Francisco Telles Cancino, quien fue director, ¿cierto?, del Museo Regional, y con quien comencé esta aventura de comenzar a estudiar también los materiales históricos. Así que vaya para él, ¿cierto?, mi homenaje, y nos veremos en la cuadrícula eterna. Muchas gracias.